Oración de inicio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Todopoderoso, tú que eres el Dios vivo, el Dios que llama, el Dios que unge y que envía, hoy nos presentamos como tus hijos y siervos, hijas y siervas, reunidos para formarnos como predicadores de tu palabra viva, para anunciar a Cristo con poder, fidelidad y valentía. Te pedimos, Señor, que en esta noche y en este curso tomes autoridad plena sobre nuestras mentes, corazones y voluntades. Queremos rendirte todo nuestro ser y declarar que tú eres el Señor, el único digno de recibir gloria, alabanza y adoración. Hoy invocamos tu presencia y protección. Espíritu Santo, fuego del cielo, defensor del alma, aliento del predicador, ven ahora sobre nosotros y llénanos con tus dones, especialmente con sabiduría, entendimiento, ciencia y fortaleza. Desciende con poder sobre este lugar, sobre cada uno de nosotros y purifica todo lo que no viene de ti. Envía, Señor, a tus santos ángeles, San Miguel Arcángel, San Gabriel y San Rafael, para que nos asistan, nos protejan y luchen en esta batalla espiritual. Que San Miguel Arcángel con su espada de fuego expulse y encadene todo espíritu contrario a tu reino. Revestidos con la armadura espiritual, Señor Jesús, ayúdanos a vivir la verdad como cinturón, a ser justos con los demás y conmigo mismo, a calzar nuestros pies con el ardor del Evangelio de la paz. Acrecienta nuestra fe, con el cual apagaremos todos los dardos del maligno, que nuestra mente esté cubierta con el casco de la salvación, y que tu espada viva del Espíritu Santo, que es tu palabra viva y eficaz, pueda leerla y hacerla vida. Oración de renuncia. En tu nombre, Señor Jesús, renunciamos a toda confusión, desánimo, pereza espiritual, división y orgullo. Atamos y anulamos toda influencia del maligno sobre este curso, sobre nosotros los participantes, sobre los futuros predicadores, sobre nuestras familias y entornos. Declaramos que ningún arma forjada contra nosotros prosperará, porque somos tuyos, consagrados a ti y escondidos en tu costado herido. Profecía y autoridad en Cristo. Proclamamos que este será un curso de avivamiento espiritual, donde nuestros corazones serán encendidos por la llama de tu amor. Nos declaramos terreno fértil, donde se sembrará tu palabra con poder y germinarán vocaciones, ministerios, conversiones y liberaciones. Creemos, Señor, que tu gracia es más fuerte que nuestras debilidades y que nos enviarás respaldados como testigos valientes, ungidos por tu Espíritu, para anunciar que Jesús vive, reina y volverá glorioso. Intercesión de nuestra Madre, la siempre Virgen María y los santos. Santa María, Reina de los Apóstoles y Madre nuestra, cúbrenos con tu manto sagrado. Intercede por nosotros como en Pentecostés. Ruega por cada futuro predicador, por cada servidor, por cada estudiante. Santo hermano Pedro de San José de Betancur, San Ignacio de Antioquía y San Juan Pablo II, rueguen por nosotros para conocer mejor nuestra iglesia. Santos y santas de Dios, intercedan por este curso. Padre eterno, recibe esta oración y síguenos protegiendo del maligno. Que todo lo que se diga y se enseñe en este curso sea para tu honra y tu gloria. Que se levanten predicadores
que no teman al mundo, sino que teman perderte a ti. Que se anuncie a Cristo crucificado y resucitado con amor, convicción y verdad. Todo lo consagramos a ti, oh Jesús, a través del Inmaculado Corazón de María. Amén, amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, Dios les bendiga a cada uno por nombre. Vamos a abrir nuestras cámaras para poder estar ahí presentes. Bienvenidos cada uno por nombre. Hemos estado escuchando a lo largo de este estudio que hemos, de este curso, hemos estado escuchando que es importante no predicar solo con la Biblia, porque cuando se predica solo con la Biblia, lamentablemente, pues se queda a medias el mensaje, ¿verdad? Muchos, pues, que no son católicos, lamentablemente, ellos creen que solo es la Biblia, y es ahí donde se pierden mucha riqueza. Es por eso que hoy, pues, vamos a tener nuestro estudio y vamos a ver hasta donde nos dé tiempo. Espero que las 10 razones podamos terminarlas hoy. 10 razones pastorales para conocer y estudiar las 3 bases de nuestra fe, que son las Sagradas Escrituras, que es la palabra de Dios que nos habla, la Santa Tradición Apostólica, que es la fe viva que recibimos de los apóstoles, y el Magisterio de la Iglesia, el enseñar auténtico que guía y custodia la fe. San Pablo nos dice ya en 2 de Timoteo 3:14, permanezcan firmes en la fe que han aprendido y de la cual están plenamente convencidos, sabiendo de quién la han aprendido. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mis amados hermanos, es importante que nosotros conozcamos las razones, porque allá afuera vamos a escuchar a muchas personas no católicas y aún algunos católicos que no se interesan por conocer ni el magisterio de la Iglesia ni la Santa Tradición Apostólica. Se dedican solamente a la Biblia, pues esto se conoce como fundamentalismo. Entonces vamos ya pasando a ver cuál es esa primera razón, ¿verdad? Porque necesitamos conocer cómo Dios nos ha transmitido la revelación. ¿Por qué es importante? Porque necesitamos conocer cómo Dios nos ha transmitido la revelación. La fe católica no nació de opiniones humanas. Dios se ha revelado y quiso que esa revelación fuera conservada y transmitida a todas las generaciones. Nos respalda la Sagrada Escritura ya en 2 Tesalonicenses, en el capítulo 2, en el versículo 15. Manténganse firmes y conserven las tradiciones que han aprendido de nosotros, de viva voz o por carta, dice San Pablo, escribiendo a los de Tesalónica. Entonces yo creo que es muy importante, mis amados hermanos, veamos qué nos dice la santa tradición de ellos. Dice, los apóstoles transmitieron el evangelio oralmente y por escrito, y esa transmisión continúa mediante la sucesión apostólica. El catecismo, vamos a estudiarlo del numeral 74 al numeral 100 a lo largo de este estudio, donde nos va a explicar que la predicación apostólica se transmitió de ambas maneras. Vamos a entrar un momentito para poder ver ahí, ¿verdad? Donde nos lo dice. Aquí lo voy a ampliar un poquito. Aquí podemos ver, mis amados hermanos, es la primera parte de la profesión de la fe, primera sección, creo, o creemos, capítulo 2, Dios al encuentro del hombre. Vamos a ver del 74, aquí lo puede ver usted, del 74
y vamos a irlo estudiando y vamos a culminar todo el estudio prácticamente en el numeral 100. Entonces, el catecismo que vamos a usar hoy prácticamente del 74 a los numerales 74 a 100 son los que nos van a respaldar a lo largo de este estudio. Entonces, eso es importante que usted ahí pues tome nota. ¿Y qué dice nuestro magisterio? Ahí siempre en los numerales 74 y 76. Dios quiso que lo revelado para la salvación se conservara íntegro y fuera transmitido a todas las generaciones. Vamos a leer solamente esta vez, vamos a leer el numeral 74 al 76 para confirmar que ahí Dios quiso que lo revelado para la salvación se conservara íntegro y fuera transmitido a todas las generaciones. Empieza diciendo: Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, es decir, al conocimiento de Cristo. Perdón. Es preciso pues que Cristo sea anunciado a todos los pueblos, a todos los hombres, y que así la revelación llegue hasta los confines del mundo. Dios quiso que lo que había revelado para la salvación de todos los pueblos se conservara por siempre íntegro y fuera transmitido por las generaciones. Numeral 75, la tradición apostólica. Cristo nuestro Señor, en quien alcanza su plenitud toda la revelación de Dios, mandó a los apóstoles a predicar a todos los hombres el Evangelio como fuente de toda verdad, verdad salvadora y de toda norma de conducta, comunicándoles así los bienes divinos, el Evangelio prometido por los profetas que Él mismo cumplió y promulgó con su voz. Dei verbum quiere decir esto en el numeral 7, ahí lo podemos buscar después. 76, la transmisión, predicación apostólica. La transmisión del Evangelio, según el mandato del Señor, se hizo de dos maneras: oralmente, los apóstoles con su predicación, sus ejemplos y sus instituciones. Transmitieron de palabra lo que habían aprendido de las obras y palabras de Cristo y lo que el Espíritu Santo les enseñó. Y por escrito, los mismos apóstoles y los varones apostólicos pusieron por escrito el mensaje de la salvación, inspirados por el Espíritu Santo. Más adelante vamos a consultar este numeral Dei verbum, que es en el número 7 nos está aquí enviando. Y aquí lo vamos a leer, vamos a ampliarlo un poquitillo. Dice: dispuso Dios benignamente que todo lo que había revelado para la salvación de los hombres permaneciera íntegro para siempre y se fuera transmitiendo a todas las generaciones. Por ello, Cristo, Señor, en quien se consuma la revelación total del Dios Sumo, mandó a los apóstoles que predicaran a todos los hombres el Evangelio, comunicándole los dones divinos. Este Evangelio prometido antes por los profetas, lo completó Él y lo promulgó con su propia boca, como fuente de toda la verdad salvadora y de la ordenación de las costumbres, lo cual fue realizado fielmente tanto por los apóstoles, que en la predicación oral comunicaron con ejemplos e instituciones lo que había recibido por palabra, por la convivencia y por las obras de Cristo, o habían aprendido por inspiración del Espíritu Santo, como por aquellos apóstoles y varones apostólicos que bajo la inspiración del mismo Espíritu escribieron el mensaje de salvación. Más que el Evangelio se conservara constante, íntegro y vivo en la Iglesia, los apóstoles dejaron como sucesores suyos a los obispos. Aquí está ya qué es lo que está el Señor queriéndonos decir, esa sucesión. Repito,
Más, para que el Evangelio se conservara constantemente íntegro y vivo en la iglesia, o sea, no se desvíe como hoy está pasando en muchos lugares que no son católicos, los apóstoles dejaron como sucesores suyos a los obispos, entregándoles su propio cargo del magisterio. Por consiguiente, esta sagrada tradición y la sagrada escritura de ambos testamentos son como un espejo en que la iglesia peregrina en la tierra contempla a Dios, de quien todo lo recibe, hasta que le sea concedido el verbo cara a cara, tal como es. Aquí vamos a explicarle a usted pues que vamos a usar este documento a lo largo de la enseñanza, conocido como Dei Verbum, Constitución Dogmática. Cuando usted encuentre una D y una B, pues quiere decir que está tomado de este documento, como nos aparece acá, ¿verdad? Porque aquí nos aparece que Dei Verbum fue el que nos sirve como guía de esto. ¿Cómo podríamos aplicarlo pastoralmente? Un católico bien formado debe preguntarse no solamente qué dice la Biblia, sino también cómo recibió, conservó y enseñó esto la iglesia desde los apóstoles. En esta primera parte, mis amados hermanos, es muy importante. No lo voy a comentar mucho porque son 10 puntos, ¿verdad? Entonces se nos haría muy largo, pero creo que está bastante claro con lo que he escrito. Es muy importante, decíamos, no solo cómo recibió, conservó y enseñó a la iglesia, sino cómo lo enseña hoy en día, ¿verdad? Porque eso es lo que nosotros tenemos que preguntarnos, ¿eh? ¿Cómo lo recibió uno? ¿Cómo lo conservó? Fíjense que hoy, si usted en algún momento puede entrar a un canal de YouTube, usted puede ver realmente las barbaridades que están haciendo algunas sectas, ¿verdad? Cosas completamente, no solo raras, sino fuera del contexto, ¿verdad? Por tal de predicar según ellos la palabra, pero que realmente están muy, muy equivocados. ¿Y esto por qué ha pasado? Porque se apartaron de la verdad, se apartaron del camino, se apartaron de la iglesia que Cristo fundó. Y aquí, como vemos, la iglesia no solo recibió, sino conserva, ¿verdad? Y enseña todo esto que los apóstoles, como decíamos ahí en Dei Verbum, legaron a los obispos. Entonces, por eso es que no se pierde, sino al contrario, se sigue la tradición. Segundo, ¿por qué la Sagrada Escritura y la tradición apostólica tienen un mismo origen divino? No debemos enfrentar la Biblia contra la tradición. Ambas proceden de la misma fuente divina y conducen hacia el mismo fin, que es Cristo y nuestra salvación. San Pablo, allá en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 2, nos lo deja escrito. Dice: lo que has aprendido de mí, dice, ante muchos testigos, confíalo a hombres fieles, capaces de enseñar también a otros. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Es bien interesante porque se está pidiendo que se le confíe esto a hombres fieles. ¿Fieles a qué? Pues definitivamente fieles a la iglesia, fieles a Dios en primer lugar, fieles a la iglesia, fieles a la enseñanza. Jesús dice: enséñenle lo que les he mandado a hacer, ¿verdad? Entonces creo yo que no podemos nosotros andar enseñando nuestras verdades, nuestra forma de pensar, etcétera. Sino aquí San Pablo dice: confíaselo a hombres fieles. Y luego dice: capaces de enseñar también a otros. Aquí entra un punto muy importante para todos nosotros los que estamos en este curso de predicación. ¿Qué tan capaces nos sentimos nosotros? Cuando hablamos de capacidad, no es tanto del conocimiento, porque uno puede tener la cabeza de veras llena de todo el conocimiento, pero el corazón seco como una pasa,
no hay amor al prójimo, no hay un deseo de evangelización, etcétera. Por eso muchos se han desviado, porque van detrás del dinero. Entonces, de hecho, yo escuché a una persona que estaba explicando cómo hacer videos ahí en la televisión, y al final dice, los videos que están dando dinero ahorita son los religiosos. Yo pues no soy religioso, pero he hecho videos religiosos y esos dan dinero. Imagínense ustedes, ¿verdad? ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo va a ser eso de que se tome esta actitud? Lógicamente la persona que lo está haciendo está lejos de Dios, ¿verdad? Y es por eso que muchas personas en las sectas andan haciendo una serie de barbaridades por tal de tener gente, adeptos y dinero. Eso al final creo que es el fin de esas personas. La Santa Tradición Apostólica nos dice que la tradición transmite aquello que los apóstoles recibieron de Cristo y del Espíritu Santo y que entregaron a sus sucesores. Porque es importante entonces, porque la tradición transmite aquello que los apóstoles recibieron de Cristo y del Espíritu Santo y que entregaron a sus sucesores. Y el Dei Verbum, que es lo que acabamos de leer en el capítulo, en el numeral 9, ¿verdad? Y en el catecismo, en el numeral 80, recuérdese que le dije que íbamos a ver del 74 al 100. Ahí pues nos va a hablar de que la Sagrada Escritura y la tradición están íntimamente unidas, porque brotan de la misma fuente divina y tienden al mismo fin. Si usted no tiene este documento de Dei Verbum, pues yo le recomiendo que lo descargue. Es gratis, no cobran nada, entonces usted puede descargarlo, así como ahorita yo entré a él a través de la enseñanza, podemos buscarlo, siempre y cuando, como les he dicho, sea de la página del Vaticano, Santa Sede, porque a veces ya la han diluido en otros lados explicándola y no se recibe fielmente en la enseñanza. ¿Cómo podemos aplicarlo pastoralmente? Pues el católico no debe decir yo creo solamente en la Biblia, porque esa no es la comprensión católica de la revelación. O sea, no podemos quedarnos solo con la Biblia, porque imagínense yo, pues no estoy de acuerdo que un predicador católico lea un versículo, porque a veces no leen ni el contexto, sino solo se van con un versículo de la Biblia y ahí dejen ir todo su mensaje como ellos lo creen, lo ven, sin exégesis, sin hermenéutica, sin homilética, sino ellos lo dan conforme ellos lo piensan, lo creen, y es ahí donde realmente se va desviando. Y el problema de estas personas es que a veces se desvían ellos y desvían a otras personas y terminan haciendo una secta, ¿verdad? Porque empiezan a desviarse y a pensar mal y terminan haciendo una secta. Entonces es muy importante que nosotros pues podamos comprender la importancia de usar las tres bases. Yo no sé si alguien tiene alguna pregunta. Si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, sí, hermano Víctor. Buenas noches. Buenas noches, hermano. Algo que quizá en su momento a mí me costaba era creer de que en la Biblia decía que ahí no todo lo que está en la Biblia, o sea, no todo lo que pasó está escrito en la Biblia. Ajá. Yo consideré que era sacado de algo como que tan católico que siempre querían hacer de cuenta como que ellos querían tener la razón. Entonces, mi comentario es ¿verdad? De que cuando escucho todo lo que nos lee, pues digo yo, de veras, cuánto tiempo hay de la existencia de todos estos documentos, el magisterio, el Dei Verbum y como creo y he visto, de todo lo que quizá cada papa ha dejado escrito, pues. Entonces, ahí sí que gloria a Dios, ¿va? Y gracias por siempre seguirnos ahí nutriendo espiritualmente, hermano.
Gloria a Dios, hermano Víctor. Sí, yo creo que es bien importante, lamentablemente, lo que hacen las sectas es poner en contra a la Iglesia Católica. Entonces, yo sí he escuchado a algunos no católicos que dicen, no, a mí hábleme con la Biblia, porque lo demás lo escribieron los hombres. Mire, yo esto lo veo lógico, ¿saben por qué? Porque si nosotros estudiamos las 3 bases de nuestra iglesia y hablamos desde ahí, sin decir que está en algún documento ni nada, porque yo creo que ese es el problema. Entonces, la primera pregunta que uno puede hacerle a una persona es, ¿quién escribió la Biblia? Pues, ¿verdad? ¿Quién reunió todos esos libros? ¿Cómo fue que llegaron a su mano? Porque hoy pueden decir que solo creen en la Biblia, pero si la iglesia no lo hubiera hecho, entonces ahí empieza ya el problema, pues, ¿verdad? Porque ellos están usando herramientas católicas, pues, porque si no, que hagan su propia Biblia y de dónde la van a sacar, ¿va? Entonces yo creo que ellos, pues, la mayoría se dedican como a repeler, ¿va? Yo lo voy a llamar así, a repeler la iglesia católica de su congregación, porque a ellos no les interesa. Y cuando alguien ha investigado la iglesia católica, se ha terminado volviendo católico, porque descubre pues la información y todo lo que hay, y dice, bueno, ¿y cómo pudo llegar todo esto acá? Lo que pasa es que las sectas tienen sus pocos años de existencia, algunos tienen 100 años, otros 200 y tal vez 1000, pero hasta ahí llegan, pues. Entonces yo creo que es bien interesante que lo que nosotros estamos estudiando, porque no solo respalda lo que vamos a predicar, sino fortalece más nuestra fe. Amén. ¿Alguien más que quiera participar? Yo creo que es importante, ¿verdad? Los hermanos que están por graduarse, pues también sería bueno que dieran su comentario cada uno sobre lo que estamos estudiando. No veo cámaras abiertas, hermanos, ahí se recuerdan de la obediencia, porque la obediencia es lo que más cuesta, ¿verdad? ¿Alguien más quiera comentar, preguntar? Bueno, sigamos pues, amados hermanos. Tercer motivo, ¿por qué necesitamos la tradición apostólica para comprender correctamente la Biblia? ¿Verdad? ¿Por qué tienen que ser nuestras 3 bases? Porque por sí mismo no vamos a poder entender la Biblia. Y eso es lo que pasa con muchas personas. La Biblia no apareció aislada. Fue recibida, custodiada, proclamada y transmitida dentro de la comunidad apostólica. Y es ahí entonces donde está el problema. Cuando alguien se aísla de la iglesia y lee la Biblia y la quiere pues comprender y algunos hasta corrigen, ¿verdad? Yo escuché ahí a una persona que decía que la Biblia, ¿verdad? La Biblia realmente no está todo, ¿verdad? Que ahí hay una situación que no se entiende bien. Nosotros en la Iglesia Católica decimos que ya no hay una nueva revelación, ¿verdad? Pero este pastor dice que no, que ahí dice que les será revelado, o sea, aún hay revelación que va a venir. Entonces, qué delicado, es un pastor muy conocido, de una secta pues bastante conocida, que de hecho ahorita pues están diciendo que ni siquiera son evangélicos, sino que ellos están bastante desviados porque son de los que no creen solo en la Trinidad, sino que hay alguien superior a la Trinidad que creó, imagínense, a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu. O sea, ya van por ahí, ¿verdad? Entonces, unos que no creen en la Trinidad y otros que creen que alguien creó la Trinidad. Entonces, esto es un relajo, mis hermanos. Y eso está, una apostasía tremenda que se está hablando en los últimos tiempos, y que la Biblia ya lo dice y la iglesia también lo dice en el numeral 676, creo yo me recuerdo. Entonces, la Biblia pues no apareció aislada. Entonces, ¿por qué necesitamos que la tradición esté en nuestra vida, la tradición apostólica, para poder comprender correctamente la Biblia?
pues fue recibida, custodiada y proclamada y transmitida dentro de la comunidad apostólica. San Pablo lo dice en San Pedro lo dice allá en 2 de Pedro 1, 20 y 21. Ante todo, dice, sepan que ninguna profecía de la Escritura puede interpretarse por cuenta propia. Palabra de Dios. Yo creo que más, como dice el dicho, va más claro, no canta un gallo, pues. Ante todo, sepan que ninguna profecía de la Escritura puede interpretarse por cuenta propia. Es ahí el peligro de no usar las tres bases que nuestra iglesia, pues, está fundamentada sobre esas tres bases. ¿Qué nos dice la santa tradición apostólica? Dice: la iglesia conserva la memoria viva de la enseñanza apostólica y la transmite de generación en generación. Allá en el numeral 82 del Catecismo dice: la iglesia no obtiene exclusivamente de la Escritura la certeza sobre todo lo revelado. Nuestra iglesia no obtiene exclusivamente de la Escritura la certeza sobre todo lo revelado. Por eso, Escritura y tradición deben recibirse y venerarse con el mismo espíritu de devoción. Me gustaría leer el numeral 82, lo vamos a leer, mis hermanos, porque es bien importante que nosotros pues podamos comprender. Dice: de ahí resulta que la iglesia, a la cual está confiada la transmisión y la interpretación de la revelación, no saca exclusivamente de la Escritura la certeza de todo lo revelado. Y así, las dos se han de recibir y respetar con el mismo espíritu de devoción. Y volvemos a Dei Verbum 9, vamos a leerlo. El Dei Verbum 9. Dice: mutua relación entre la Sagrada Tradición y la Sagrada Escritura. Aquí podemos encontrar bien clarito, ¿verdad? Así pues, la Sagrada Tradición y la Sagrada Escritura están íntimamente unidas y compenetradas, porque surgiendo ambas de la misma divina fuente, se unen, ¿verdad? Se hacen uno solo en cierto modo y tienden a un mismo fin, ya que la Sagrada Escritura es la palabra de Dios en cuanto se consigna por escrito, bajo la inspiración del Espíritu Santo. Y la Sagrada Tradición transmite íntegramente a los sucesores de los apóstoles la palabra de Dios, a ellos confiadas por Cristo Señor y por el Espíritu Santo, para que con la luz del Espíritu de la verdad la guarden fielmente, la expongan y la difundan con su predicación, de donde se sigue que la iglesia no deriva solamente de la Sagrada Escritura su certeza acerca de todas las verdades reveladas. Por eso se han de recibir y venerar ambas con un mismo espíritu de piedad. Imagínense ustedes, habla de una veneración a las Sagradas Escrituras. Hablábamos la vez pasada del respeto, ¿verdad? El respeto a las Sagradas Escrituras. Entonces, aquí nos dice claramente, ¿verdad?, que la iglesia, ¿verdad?, se deriva no solamente, dice, de la Sagrada Escritura, sino su certeza y se acerca a todas las verdades reveladas. Las prácticamente las recibe de ambas. Entonces yo creo que es muy importante conocer realmente esas tres bases, ¿verdad? ¿Cómo podríamos aplicarlo pastoralmente? Pues esto es esencialmente importante para un predicador. No debemos interpretar la Biblia según nuestro gusto personal, sino dentro de la fe recibida de los apóstoles. Fíjense, mis hermanos, que lamentablemente a veces, pues lo voy a decir así claramente, a veces nos gana la pereza, ¿verdad? A veces nos gana la pereza y leemos una cita bíblica, no la entendemos, pues sencillamente continuamos leyendo. No
pues no hacemos no la profundizamos, o si se conoce ya cómo hacerlo, no hacemos un exégesis de ella, ¿verdad? ¿Qué quiso decir el autor? Una hermenéutica, ¿qué nos está diciendo en nuestro tiempo? Entonces es ahí donde realmente pues se lee una cita y se interpreta con nuestra mente, pues, y nuestra mente realmente es reducida. Imagínense cuántos años tiene la iglesia, imagínense nosotros cuánto tiempo tenemos en la tierra. Entonces, a veces, repito, la pereza nos gana, ¿verdad? Y no nos internamos en el estudio, ¿verdad? No hay tiempo, dice uno. Entonces, yo creo que es muy importante, principalmente nosotros, ustedes que se están preparando para predicadores, yo creo que es muy importante crear ese hábito. No leer la Biblia por leerla, sino leerla desde las tres bases para que podamos interpretar y preparar un buen sermón, una buena predicación, ¿verdad? Porque si no, sí puede crear confusión. Número 4, ¿por qué necesitamos el magisterio? Para interpretar auténticamente la palabra de Dios. La cuarta razón por la que necesitamos que hayan tres bases en nuestra predicación, en nuestra fe, es porque necesitamos el magisterio para interpretar auténticamente la palabra de Dios. Y aquí pues es donde vamos a encontrar una de las grandes diferencias de la confesión católica. En la palabra de Dios, San Lucas nos dice las palabras de Jesús: leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El que los escucha a ustedes, a mí me escucha. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Es bien claro, mi hermano. Yo no puedo hablar de parte de Jesús lo que yo creo, yo pienso, porque entonces imagínense ustedes. Y aquí lo dice claro: el que los escucha a ustedes, a mí me escucha. Miren la responsabilidad. Cuando yo enseño algo, pues no puedo entrar en una situación de, bueno, yo no entiendo, pero hay que se vaya. De veras, perdón por lo que voy a expresar, porque yo creo que no vale la pena, pero lo voy a decir. Realmente, para darles un estudio a ustedes, yo me tengo que preparar, tengo que orar para ver qué se les va a dar a ustedes, qué quiere el Señor que se hable, y luego preparar el estudio. ¿Verdad? A veces me ha tocado pues no atender a mi familia por estar preparando la enseñanza, porque no puedo enseñar lo que yo creo, no puedo enseñar lo que yo me imagino, no, tengo que investigar, mis hermanos, y después de haber investigado, plasmarlo de una manera que sea entendible, pues, porque yo oigo personas que hablan bien bonito, pero no se entiende nada porque dicen un montón de palabras que pues no nos van a servir de nada, porque el hebreo dice y el latín no sé qué, del arameo, y híjole, la gente se queda bien chilero, dice, este cuate cómo sabe, va, pero el mensaje no se entiende. Y no, aquí se trata de hablar de parte de Jesús, y Jesús, acuérdese que hasta usaba parábolas, ¿verdad?, para darse a entender. Entonces, ojo, mis hermanos, futuros predicadores, y aprovecho para decirles a los hermanos que están por graduarse que estos 3 videos que tenemos ya, porque ya envié la última tarea, que son 3 videos, estos 3 videos tienen un valor de 25 puntos cada uno, de manera que los videos, la tarea de los videos va a tener una puntuación de 75 puntos, o sea, se va a trabajar sobre 75 puntos. No estoy diciendo que los 25 van a estar para cada video, porque según como lo hayan desarrollado, presentación, forma de vestirse, forma de hablar, etcétera, el fondo que usaron, todo eso yo lo tomo en cuenta. Pero lo que quiero decir es de que tenemos necesidad de esos 3 videos para poder obtener esos 75 puntos. Y luego en septiembre vamos a tener un examen presencial acá en nuestras instalaciones, donde se va a hacer un examen escrito. Pero entonces ya les daré la fecha. Pero algunos no han enviado aún los videos, son 3 videos los que tenemos ya que enviar, ¿verdad? Entonces sí, ánimo, porque yo creo que es triste, ¿verdad?, que estudiemos todo el año o más del año como se ha estudiado y que al final no nos podamos graduar.
Entonces sí, yo los exhorto, mis hermanos, porque en el nombre de Jesús yo sé que el esfuerzo que ustedes han hecho, pues tiene que valer la pena. Y para mis hermanitos, pues que están iniciándose, pues también, ¿verdad? Yo los motivo para que traten de ir comprendiendo, traten de hacer sus tareas, porque esas tareas son tomadas en cuenta para ir viendo el aprendizaje y todo. Y ya más adelante, pienso yo, es un año lo que se tarda aproximadamente este curso. Entonces, primero Dios, vamos a estar también graduando la segunda promoción. Esta va a ser la primera promoción en nombre de Jesús, pero por fe sé que ya vienen para segunda promoción. Y tengo una buena noticia, pues podemos invitar hermanos que ya sean servidores y que deseen estudiar para predicadores y pueden entrar, pues al final terminamos el curso y lo volvemos a empezar. Entonces lo que ustedes no recibieron al principio, ahorita lo van a recibir al terminar este curso. Así que motivo también si tienen algunos otros hermanos que ya sean servidores y que quieran aprender o conocer cómo se predica. Sigamos. ¿Qué nos dice la Santa Tradición Apostólica? Dice, los apóstoles recibieron de Cristo la misión de enseñar y posteriormente confiaron ese ministerio a sus sucesores. Ahí está la clave. El magisterio nos recuerda ya en el numeral 85 del Catecismo que esto es bien importante, que la interpretación auténtica de la palabra de Dios escrita o transmitida ha sido confiada al magisterio vivo de la Iglesia, es decir, al Papa y a los obispos en comunión con él. Yo quisiera leer este numeral 85. A mí me impactó mucho cuando lo leí, porque dice que, imagínense cómo lo dice, el oficio, oye, no es cualquier persona, mi hermano, y eso es lo impactante, pues, no es cualquier persona, sino dice el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, ya sea oral o escrita, ha sido encomendado solamente al magisterio vivo de la Iglesia, el cual lo ejercita en nombre de Jesucristo, es decir, a los obispos en comunión con el sucesor de Pedro, que es el obispo de Roma, o sea, el Papa. Y en Dei Verbum, en el numeral 10, nos amplía. Aquí lo vamos a buscar ahorita. Dice, relación de una y otra con toda la Iglesia y con el magisterio. La Sagrada Tradición, pues, y la Sagrada Escritura constituyen un solo depósito sagrado de la palabra de Dios confiado a la Iglesia. Fiel a este depósito, todo el pueblo santo, unido con sus pastores en la doctrina de los apóstoles y en la comunión, persevera constantemente en la fracción del pan y en la oración, de suerte que prelados y fieles colaboran estrechamente en la conservación y en el ejercicio y en la profesión de la fe recibida. Aquí nos está hablando entonces, mis hermanos, que no se puede. Luego sigue diciendo, pero el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, escrita o transmitida, ha sido confiado únicamente al magisterio. Oiga, al magisterio vivo de la Iglesia, cuya autoridad se ejerce en el nombre de Jesucristo. Este magisterio evidentemente no está sobre la palabra de Dios, sino que la sirve, enseñando solamente lo que le ha sido confiado. Aún a nuestra Iglesia le aclara pues que no están sobre la palabra, sino están solamente para enseñar lo que le ha sido confiado por mandato divino y con la asistencia del Espíritu Santo. La oye con la piedad, la guarda con exactitud y la expone, ojo, con fidelidad. Y de este único depósito de la fe saca todo lo que propone como verdad revelada por Dios, que se ha de creer. Es evidente, por tanto, que la Sagrada Tradición
la Sagrada Escritura y el magisterio de la Iglesia, según el designio sapientísimo de Dios, están entrelazados y unidos de tal forma que no tiene consistencia el uno sin el otro. Ojo, no se puede leer solo una cosa, ni solo otra, sino juntos, dice, cada uno a su modo, bajo la acción del Espíritu Santo, contribuyen eficazmente a la salvación de las almas. Mire qué interesante lo que dice el documento de Iberum en su numeral 10, ¿verdad? Es importante lo que estamos estudiando porque, repito, no podemos llegar a dar un mensaje, si aún a nuestros pastores, imagínense usted, les dice que tienen que ser fieles y que no pueden enseñar sobre lo que se les está mandando. Sin embargo, ese es el problema muchas veces. Algunos laicos pues no estudian, no tienen tiempo, dicen ellos. A mí me da pena decir esto, pero invitar a un predicador a recibir este curso, dice, no, si yo ya soy predicador, yo ya predico. Yo tuve aquí pues cuando iniciamos el curso, tuve a un predicador que es muy en su lugar, ¿va? Su pueblo, es muy solicitado, muy famoso y todo, y a cada momento él decía, esto no lo sabía, qué interesante, cómo es, y bueno, al final ya no siguió, ¿verdad? Entonces digo yo, ¿qué estará predicando esta persona? Y es muy utilizado por la renovación ahí en su pueblo, ¿verdad? Entonces así me preocupa un poco de que pues andan muchos por ahí predicando, y como lo hacía hace un tiempecito, recibieron un curso de 2 meses o a veces de 3 semanas, ¿verdad? Entonces no es hablar mal de los maestros que ven esto, por supuesto lo hacen con todo el corazón, pero mire qué profundidad la que la iglesia nos está pidiendo. ¿Cómo lo podemos ver esto pastoralmente? ¿Cómo lo podemos aplicar? Pues el catecismo, numeral 86, el magisterio no está ahí por encima de la palabra de Dios. Está a su servicio, la escucha, la custodia y la explica fielmente. A mí me impacta mucho, ¿verdad? Ahí en el numeral 86, que continúa el 85, nos dice que el magisterio no está. Vamos a ir al 86 también del catecismo. Aquí está, el magisterio no está por encima de la palabra de Dios, sino a su servicio, dice, para enseñar puramente lo transmitido. Pues por mandato divino y con asistencia del Espíritu Santo lo escucha devotamente, lo custodia celosamente, ojo, y lo explica fielmente, y de este único depósito de la fe saca todo lo que propone como revelado por Dios para ser creído. Entonces aquí lo está ya expresando de esa manera, ¿verdad? No está por encima de la palabra de Dios, sino a su servicio, para enseñar puramente lo transmitido, pues por mandato divino y con la asistencia del Espíritu Santo. Aquí hay algo muy interesante que yo quiero, pues, que pone el Señor en mi corazón en este momento. Fíjese, amado hermano, que Dios le va a respaldar a usted. Tenga la seguridad, Dios le va a respaldar a usted cuando Él ve que usted hace todo por explicar fielmente lo que Él quiere que prediquemos. Él lo va a respaldar. Fíjese que es bien interesante, yo lo he visto en mi vida, ¿verdad? Él nos va dando las herramientas, nos va dando documentos, nos va dando todo lo necesario. El enemigo siempre va a estar atacando, ¿verdad? Porque el enemigo ahí vive poniendo que no podemos, que esto y lo otro, pero yo quiero decirle en el nombre de Jesús que cuando uno es fiel a lo que el Señor nos pide, aquí lo está diciendo, aún a su iglesia, fielmente, entonces nadie está por encima de la palabra, a la iglesia se lo dice, nos lo está diciendo a nosotros también. Entonces yo creo que es muy importante que nosotros nos demos cuenta que el respaldo de Dios, mis amados hermanos, lo vamos a tener siempre y cuando nosotros estemos llevando el mensaje fielmente, ¿verdad? Cuando ya van nuestros intereses, yo he escuchado a algunos predicadores, más que todos los comentarios, que algún predicador manipula el evangelio para pedir ayuda, manipula el evangelio para darle palo a alguien que no le cae bien y que está ahí, etcétera.
esto ya no lo respalda Dios, ¿verdad? Sino que tenemos que llevar el mensaje tal y como Él nos lo manda, ¿verdad? Como dice la iglesia, no solo lo recibió, sino lo custodia. Imagínense cuántos años hace eso. Si la iglesia no lo estuviera custodiando, esto sería como aquel teléfono descompuesto, ¿verdad? Que ya lo que dijo Jesús ya no se conocería. No sé si alguien quiere comentar algo, mis hermanos. El hermano Paulo César, no sé. Buenas noches, bendiciones a todos. Amén. Sí, la verdad que es bien interesante. Estaba pensando ahorita cómo Dios es tan... Ahí sí que pues todo lo hace perfecto, porque si hubieran dejado solo tradición oral, se hubieran perdido muchas cosas, porque como usted decía, eso del teléfono descompuesto, pues yo le puedo decir a Víctor Roy una cosa y él se la dice a su hermano mañana y ya no se la va a decir exactamente igual como yo se lo dije. Correcto. Entonces tenían que dejar algo por escrito, pero digo yo, ¿cuánto? Porque la tradición, pues hablamos del catecismo, el Dei Verbum, lo que usted dijo, hablamos de unos 10 o 12 documentos, digámoslos por exagerar, pero en 2000 años, ¿cuántos documentos habrán de la iglesia? Eso es lo que me estaba poniendo a pensar ahorita, cuánta, en primer lugar, sabiduría y en segundo, cuánta enseñanza, pues seguramente nos vamos a morir y no vamos a poder ni siquiera tratar de estudiar ni el 1%, creo yo, y si uno se dedicara a estudiar 12 horas diarias, me llama la atención eso porque no me recuerdo dónde escuché yo creo que usted fue el que nos dijo que había un protestante que ya era famoso y que era predicador y que él ya había topado algo así, lo dijo en esa ocasión, que ya no podía, que ya sentía que sabía demasiado y entonces pues volteó a ver a la iglesia católica y como que ahí sí que tal vez lo inspiró el espíritu, no sé, pero lo llevaron a la Santa Sede y ahí sí que le abrieron las puertas de una biblioteca que tiene pues varios niveles, ¿va? O sea, son pues ahí sí que miles o no sé si millones de libros, ¿verdad? Entonces le dijo, a ver si aquí con esto. Entonces, pero para entender pues la riqueza, ¿va? Y como usted decía, pues no tomarlo a mal, como decir, a la gran, si apenas si medio leo la Biblia o no la leo con ese montón de documentos, no, sino que al contrario, va a decir o sea, qué le fue inspirado por Dios a los apóstoles y a los sucesores, ¿va? Entonces, a mí me llama la atención eso, o sea, me llama a profundizar y ahí sí que a prepararme más, porque usted decía que también es una responsabilidad grande la que Dios está poniendo en nuestras manos, pero pues por algo nos llamó, ¿verdad? Y Él necesita de personas para seguir predicando el Evangelio. Así que pues que el Señor nos ayude, ¿verdad? Pidámosle mucho a Dios y orarle mucho y prepararnos, pues, porque pues si se nos están dando estas enseñanzas es para que prediquemos de la mejor manera posible, pues no como usted decía y como lo que a mí se me ocurre o con una cita ya saco mi prédica, sino que pues lo tratemos de hacer de la mejor manera posible. La verdad que de mi parte, pues muchas gracias por habernos dado este curso que ya está llegando a su fin, pues, y pues primero Dios que saquemos lo mejor de él, ¿verdad? Para bien nuestro y bien de las personas que nos van a escuchar en un futuro. Gracias, hermano Pablo. Quisiera darle la palabra al hermano José también, hermano José Shahab. Buenas noches, Dios los bendiga. Amén.
Pues solo comentar, ¿verdad? Que de alguna manera nos hace que como enfatizar más en la responsabilidad que está en nuestras manos, porque hablar del Señor solo por querer hablar, pues aquí a través de esto nos damos cuenta, ¿verdad? Porque es bastante y no es tanto por lo que nosotros al final de cuentas podemos experimentar. Se va a basar mucho en lo que podemos experimentar o sentir, pero también en mucho de lo que les ha dejado ahí sí que a los sacerdotes, a los profetas, a todos los que ya nos antecedieron, ¿verdad? Entonces, mi comentario va por ahí, ¿verdad? Porque viendo la abundancia que hay y la riqueza que hay, ahora digo yo, un año no se aprende tanto, ¿verdad? Como para llegar a ser un buen predicador, porque al final la meta de uno es querer hacer bien las cosas para el Señor primero que todo, ¿verdad? Para bien de uno mismo y para bien de los que le escuchan, ¿verdad? Pero ahí sí que el Señor a través de su Espíritu nos vaya iluminando. Dios los bendiga. Gracias, hermano José. Sí, después del curso de predicación, pues el Señor me pone a abrir algunos cursos, ¿verdad? Pero son individuales. Ya podemos hablar un poco de cristología, mariología, cosas así que un predicador pues debe conocer, ¿verdad? Y que aquí pues no podemos aplicarlas porque esto es puramente de predicación. Pero ¿qué tal conocer apologética? ¿Qué tal conocer cristología? ¿Qué tal conocer discipulado? ¿Qué es un discipulado? ¿Quién es un discípulo? O sea, hay mucho que aprender, como dice José todavía. Y primero Dios, pues si Dios me da las fuerzas, lo vamos a seguir ya con los predicadores. Ya sería un curso no para ser predicador, sino para predicadores. Y repito, ¿verdad? Ojalá que realmente pues lo aprovechen. Porque, como lo decía yo, hay predicadores que creen que ya no necesitan aprender, porque ya el Señor pues ya los está usando. Y es ahí donde se van quedando pobres. Muy bien. No sé si vamos a darle a nuestra hermana Gaby. A ver, hermana Gaby, ¿qué nos puede decir de lo que hemos estudiado? Buenas noches, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Amén. Pues igual, ¿verdad? Viendo la riqueza que nuestra iglesia tiene, ¿verdad? Con todos los documentos y la santa tradición. Es muy rica en toda esa riqueza y que debemos de aprovecharla, ¿verdad? A veces sí nos da, bueno, a mí, ¿verdad? Como poder investigar no se me da mucho, pero sí tenemos la oportunidad, ¿verdad? Como usted nos ha dicho, de la Santa Sede, ¿verdad? Buscar todos los documentos para seguirnos preparando y pues valorando cada día más la iglesia y sobre todo enseñando lo que Jesús quiere, ¿verdad? No lo que nosotros creamos que es lo mejor o con lo que nosotros pensemos, sino con las bases de nuestra Sagrada Iglesia, ¿verdad? Y sí que, y algo que decía muy, muy importante, ¿verdad? Que el magisterio está al servicio de la palabra de Dios, ¿verdad? Pero no por eso tenemos que ser fundamentalistas, sino que también apoyarnos con los documentos de la iglesia. Solamente. Gracias, Gaby. Bernardo. Amén, buenas noches. Que Dios los bendiga. Pues yo veo esto bastante importante ya como nosotros, ¿va? Como predicadores. La verdad que estas las tareas, ya que hablando de las tareas, ¿va? He sentido oportunidad de tal vez no ir más allá investigando, ¿va? Pero veo que viene muy de la mano la santa tradición apostólica y los demás documentos. Lo comentaba hermano Pablo, ¿va? Y también es increíble, ¿va? Los
documentos que vamos conociendo apenas y el resto que existe, ¿va? Que quizás ni lleguemos a conocer o a estudiarlos. Sí lo veo bastante importante, no solo la Biblia, ¿va? Sino la Santa Tradición Apostólica y el magisterio de la Iglesia. Es muy esencial en una prédica y pues la verdad que sí, es de mucha bendición y gloria a Dios por lo que usted está haciendo, ¿va? Porque al final se deja guiar por el Espíritu Santo y nosotros pues nos vamos pues guiando también, ¿verdad? Tal vez no es que hable mucho, ¿va? Pero me ha costado bastante. Pues gracias a Dios ahí voy. Y sí, no es que me haya costado también aprender, sí, he aprendido bastante. Gracias a Dios pues por este curso. Siempre me ha llamado la atención y pues gloria a Dios por lo que vaya a pasar en adelante, ¿verdad? Por nosotros los que estamos a punto de graduarnos y por lo que hemos llevado. Muy bien, gracias, Bernardo. Pues es una motivación a los que están por graduarse, ¿verdad? Que no solo estudien, sino hagan sus tareas. Hagan sus tareas, porque a mí me gustaría que los que empezaron el curso se gradúen, ¿verdad? No me gustaría que alguien se quedara, ¿verdad? Solo por no hacer tareas. Entonces yo los exhorto. Muy bien. Vamos a ir a la última. No vamos a ver las 10 como les dije al principio por el tiempo. Porque las 3 juntas nos protegen de errores doctrinales. Otro motivo, el quinto motivo por el que tenemos que estar bajo esas 3 bases en estudio y en enseñanza, es porque las 3 juntas nos protegen de errores doctrinales. Y es ahí donde a veces surgen cismas, ahí es donde herejías y todo esto, porque las personas no están bajo esas 3 bases, sino o usan solo Biblia o magisterio, y a veces, porque de todo hay que hablar, aunque da un poquito de pena. A veces un predicador lee una cita bíblica y lee algo del catecismo como para demostrar que están predicando bajo esa base, pero al final el mensaje se vuelve como que un testimonio de su vida, un testimonio de la vida de otra persona. Yo he conocido predicadores pues que leen una cita, leen un documento de la iglesia o un numeral del catecismo y empiezan, es que yo estuve con una familia, y miren hermano, y que miren que yo fui a no sé dónde, y que miren, al final no están enseñando nada, sino lo único que están haciendo es predicando vivencias de otras personas muchas veces, o pues lo voy a decir un poquito fuerte, ¿verdad? O dándose el paquete, ¿verdad? Que ellos fueron instrumentos para que esa familia se reconciliara con Dios. Pues gloria a Dios por eso, ¿verdad? Pero yo creo que el predicador no está llamado a eso. Yo creo que el predicador está llamado a dar el mensaje que Dios nos pide. Vayan a las naciones y enséñenles a obedecer, ¿verdad? Todo lo que yo les he enseñado. Entonces eso tiene que estar muy presente. Un cristiano que desconoce las escrituras o la tradición o el magisterio puede caer fácilmente en interpretaciones personales. Decía un predicador, yo no sé si existe o no existe el infierno, decía, pero yo estoy aquí por amor a Dios. Entonces pareciera como que le está dando a entender a la gente que puede ser que no exista el infierno. Otros dicen, pues mire, yo no sé si hay purgatorio, la iglesia dice que creemos en el purgatorio, pero miren, ¿saben qué? Ya están negando, ya está. Entonces ahí es donde caen en interpretaciones personales, ¿verdad? Yo le decía a un hermano ahí, yo voy a hablar del infierno o lo voy a tocar en un tema, pues me voy a respaldar, ¿verdad? Mire, la iglesia dice en el numeral tal del catecismo, hablando del infierno, dice esto y esto. Entonces nosotros, ahí hay un respaldo. Pero no sé si existe o no existe, ¿verdad? La iglesia cree, pero yo no sé, entonces pareciera que no está predicando, sino está como expresando su sentir. Entonces aquí dice que un cristiano que desconoce, ya sea las escrituras, ya sea la santa tradición apostólica, o desconoce el magisterio, puede caer fácilmente en interpretaciones personales.
San Pablo allá en Efesios 4:14 dice, así ya no seremos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por cualquier viento de doctrina, palabra de Dios. Cuando uno tiene las tres bases bien cimentadas en lo que estudia, en lo que predica o en lo que cree, en el caso de los no predicadores, eso va a ayudar, ¿verdad? Eso va a protegerlos de errores doctrinales. Porque entonces dice San Pablo, ya no seremos como niños, pues, que a un niño se le da un dulcito y ahí se quedó feliz. Ya no seremos como niños sacudidos, dice, por las olas. Una persona tiene problemas y le vienen a hablar de no sé dónde y para de sufrir y allá van, ¿verdad? Hoy le vienen a hablar de no sé dónde, allá va, y así andan llevados de aquí para allá por cualquier viento de doctrina. Entonces, es por eso que las tres juntas nos protegen de errores. ¿Qué nos dice la Santa Tradición? La Iglesia conserva el depósito recibido de los apóstoles y lo transmite fielmente. El Magisterio, allá en el numeral 88 y en el 90, nos dice que el Magisterio ejerce su autoridad cuando define dogmas y ayuda a proteger las verdades contenidas en la revelación. Esto es muy importante que nosotros lo comprendamos. Vamos a leerlo, mis hermanos, 88 y 90. Creo que no va a dar tiempo a todo, pero vamos a ver. Dogmas de la fe. El magisterio de la Iglesia ejerce plenamente autoridades que tiene de Cristo cuando define dogmas, es decir, cuando propone de una forma que obliga al pueblo cristiano a una adhesión irrevocable de fe, adherirse a algo que no puede renunciar. Verdades contenidas en la revelación divina, o también cuando propone de manera definitiva verdades que tienen con ellas un vínculo necesario. Existe un vínculo orgánico entre nuestra vida espiritual y los dogmas. Los dogmas son luces que iluminan el camino de nuestra fe y lo hacen seguro. De modo inverso, si nuestra vida es recta, nuestra inteligencia y nuestro corazón estarán abiertos. ¿Para qué? Para acoger la luz de los dogmas de la fe. Entonces los vínculos mutuos y la coherencia de los dogmas pueden ser hallados en el vínculo de la revelación del magisterio de Cristo. Allá nos lo dice en el documento Vaticano I, Mysterius Nexum, y en la Lumen Gentium 25. Conviene recordar, a mí me gustaría leer la Lumen Gentium en el numeral 25, porque, mire, de veras, es que tanta riqueza, como decía por ahí un hermano. Imagínese usted leer todo esto cuando uno, ¿verdad? Pero sí se puede. Dice, hablando acá, vamos a ampliarlo un poco, entre los principales oficios de los obispos se destaca la predicación del Evangelio, porque los obispos son los pregoneros de la fe que ganan nuevos discípulos para Cristo y son maestros auténticos, o sea, los que están dotados de autoridad de Cristo, que predican al pueblo que les ha sido encomendado la fe y han de ser creída y ha de ser aplicada a la vida y la ilustración bajo la luz del Espíritu Santo, extrayendo del tesoro de la revelación cosas nuevas y viejas. La hacen fructificar con vigilancia, apartan de su grey los errores que la amenazan. Aquí podemos seguir leyéndolo, ¿verdad? Usted puede leer, es muy importante conocerlo. Nos apartan de errores, dice. Entonces el magisterio ejerce su autoridad cuando define dogmas y ayuda a proteger las verdades contenidas de la revelación. ¿Cómo lo podemos aplicar pastoralmente? Por eso un predicador católico no debe enseñar simplemente, a mí me parece que este versículo significa. No sé si alguna vez usted ha escuchado a alguien decir esto. Miren, aquí pues yo siento que el Señor nos está diciendo, o Dios me puso que no. Debe de ser realmente lo que la Iglesia define. Debe preguntarse qué dice la Escritura, qué recibió la Iglesia de los apóstoles y qué enseña auténticamente el magisterio.
Pues un predicador católico no debe enseñar simplemente, a mí me parece que este versículo significa, sino debe preguntarse qué dice la Escritura. Y cuando hablamos de la Escritura, nos vamos otra vez a un proceso, mis hermanos, exégesis, hermenéutica y homilética. O sea, no es nada más que dice la Escritura, ¿va? Sino tenemos que hacer estas tres funciones. Luego, ¿qué recibió la Iglesia de los apóstoles? Y ahí es donde entonces entramos a la santa tradición apostólica. Y luego, ¿qué enseña auténticamente el magisterio? Nos vamos a lo que dice la Iglesia a través de los obispos. Y nos quedamos ahí, mis hermanos. Vamos a dejar pendiente la número 6. No sé si tienen alguna pregunta antes de hacer la oración final. Ha estado muy, muy, muy interesante. Yo espero y le he orado mucho al Espíritu Santo para que la enseñanza sea entendible, ¿verdad? Yo creo que ha sido bastante entendible. Sí, hermana Coren. Buenas noches, hermano. Yo solo quería un comentario, ¿verdad? Que así como todo lo que usted nos ha enseñado ha sido de mucha bendición y ayuda a nosotros, ¿va? Porque como dice aquí, ¿verdad? Y es cierto, muchas veces como predicadores se basan solo en un versículo y creen entender el versículo y lo hacen como ellos creen que significa, ¿verdad? Y a veces lastimosamente nosotros somos como seres humanos que mucho nos basamos solo por el oír, ¿verdad? Y creemos lo que ellos nos dicen, ¿verdad? Creemos lo que ellos nos dicen, ¿verdad? Sin saber y tener conocimiento y sin investigar más al fondo, ¿verdad? De lo que significa el versículo, ¿verdad? Porque hay muchos predicadores que se agarran solo de un versículo y de eso predican, ¿verdad? Sin conocer el fundamento de la escritura o de lo que los apóstoles hablaban o de lo que Jesucristo hablaba en ese versículo, ¿verdad? Entonces sí, muchas veces nos basamos solo en el oír, escuchar, ¿verdad? Sin tener ese gran conocimiento del magisterio o del catecismo o de muchas cosas, ¿verdad? Que la Iglesia Católica nos ofrece, ¿verdad? Y sí, para mí ha sido muy importante este curso y de mucha bendición, ¿verdad? Porque así que como dice uno, ¿verdad? No nos van a meter el dedo en la boca solo así, por así, ¿verdad? Sino que cuando nos podamos defender, cuando miremos un error o cuando alguien nos quiere decir que esto así es, ¿verdad? Nosotros también nos podamos defender y también pues no confundirnos, ¿verdad? Y saber lo que la Iglesia Católica nos enseña. Solamente, hermano, bendiciones. Es correcto, gracias, Connie, es correcto. Lamentablemente, mis hermanos, sí, hay quienes, pues, que Dios los bendiga, porque todos están haciendo lo posible al predicarnos, pero muchos predican con error, ¿verdad? Y esos errores, pues, a la larga dañan. Entonces yo creo que es muy importante que el mensaje vaya dado bajo estas tres bases. Es muy, muy importante. Voy a pedirle a nuestra hermana Silvia que nos haga la oración final. Vamos a decir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermano, la oración final, ¿usted me la pone ahí para leerla? No, lo que salga de tu corazón, mija. Muy bien, hermano, gracias. Padre, en el nombre de Jesús, tú sabes que yo estoy infinitamente agradecida contigo porque cada día aprendo más. Cada día, Señor, tú me enseñas cosas que para mí son tan desconocidas. Gracias, Señor, porque hoy me pude dar cuenta de que muchas cosas que nosotros repetimos o hacemos vienen desde los apóstoles. Gracias, Señor, por esa sucesión que nos has dado, porque no podríamos nosotros estar en una sintonía todos como estamos en este momento si no fuera por esa tradición apostólica, si no fuera, Señor, por ese magisterio que se dio a la tarea de escribir y dejar tantos documentos enriquecedores para nosotros. Señor, yo te doy gracias porque tu Espíritu Santo nos ha iluminado el pensamiento, nos ha dado la sabiduría de poder ir entendiendo, Señor, cada día más. Yo te doy gracias por cada uno de los hermanos que se conectan.
Te doy gracias por el hermano Francisco, Señor, que yo sé que tú le has dado mucho entendimiento y sabiduría para poderla compartir con cada uno de nosotros. En tus manos nos ponemos esta noche y que tu Espíritu Santo siga iluminando nuestra vida y que podamos seguir pidiendo sabiduría para hacer las cosas como la iglesia manda y ordena, Señor. Te damos gracias esta noche en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y Dulce decimos Madre, todos, dulce madre, dale. Dilo, meja, dilo. la voy a buscar, hermano, porque no me la he aprendido bien. Hagámosla. Dulce madre, no te Dulce alejes. Madre, Tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes. Y solos nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como a verdadera madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga, mis amados hermanos, y si Dios lo permite, nos vemos el próximo lunes con la segunda parte de estas 10 necesidades de nuestra base. Sagradas Escrituras, Santa Tradición Apostólica y el Magisterio de la Iglesia. Hasta el próximo lunes, mis hermanos. Adiós.